José Luis Prieto Gracia fue durante 13 años el jefe de la Policía Foral de Navarra. De formación militar, era teniente coronel del Ejército. Sus responsabilidades le habían obligado a moverse por toda España. Llevaba retirado 2 años y fue en Pamplona, su última ciudad, en la que ETA decidió asesinarle. Aquel sábado 21 de marzo de 1981 estaba a las puertas de la parroquia de Nuestra Señora del Huerto y antes de entrar en misa, 2 miembros de la banda se acercaron y le dispararon simultáneamente en la cabeza, causándole la muerte en el acto. José Luis Prieto estaba casado y tenía 7 hijos. La menor de todos, Paz Prieto, tenía entonces 19 años. Paz, buenos días. Hola, buenos días. Paz, ¿cómo un adolescente que tiene toda una vida por delante y en la que se echa muchas veces en falta la figura del padre, cómo pudiste encajar tú, Paz, un suceso así? Pues con la ayuda de la familia, la verdad, porque, como has dicho, pues éramos una familia muy numerosa, 7 hermanos, yo soy la última, y la verdad es que a la edad que me tocó a mí, porque claro, la edad, si te pones a pensarlo, es lo de menos, pero bueno, resulta que en mi caso pues eran 19 años y es justo la edad en la que te empiezas pues a relacionar como adulto, ¿no? Casi con tus padres. Entonces pues es un poco más una relación más infantil, digamos, ¿no? Y cuando empiezas a tener una relación de adulto, pues es cuando me tocó, bueno, nos obligaron a quedarnos huérfanos, ¿no? Y a nuestra madre, que justo ahora ahora que se van a cumplir 40 años de su asesinato, yo acabo de cumplir los años que tenía mi madre cuando ETA la dejó viuda. Nuestra madre pues la dejaron sumida en la más absoluta de las tristezas, como a toda la familia, pero bueno, pues siempre se dice que los jóvenes, pues bueno, es verdad que lo sufres y te cambia la vida, porque yo hay una frase que no me gusta nunca nada oírla y es que sabe que el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no cura nada. Lo que hace el tiempo es pues que tienes que vivir y a partir de ese día vives de otra manera. O sea, tu vida ya no es la que hubiese sido con toda normalidad si ETA nos hubiese interpuesto entre nuestras vidas, hubiesen asesinado a nuestro padre, hubiesen dejado viuda a nuestra madre y a nosotros sin padre, ¿no? Tuvimos la suerte de tener una madre ejemplar, buenísima, que nunca nos educó en el odio, sino todo lo contrario. Ella, la verdad es que era buenísima, como te digo, y ella iba con nuestro padre en el momento que la asesinaron, era a la entrada de misa, no a la salida, porque no le dejaron ni recibir su última comunión, y todos los días iban a misa a esa hora, entonces lo tuvieron fácil los terroristas. Paz, ¿cómo recuerdas tú el 21 de marzo de 1981 y cómo os lo contó tu madre, que acompañaba a tu padre en ese momento cuando ETA lo asesinó antes de entrar a misa? Pues mira, yo tenía 19 años recién cumplidos y era un sábado por la tarde y entonces yo había quedado con mis amigos pues para tomar algo por ahí, como hace cualquier chaval joven, ¿no? Persona joven de esa edad. Y entonces, como la asesinaron a 200 metros de nuestra casa, pues yo estaba preparándome para salir ese fin de semana. Yo soy la última de 7 hermanos, entonces era el puente de San José, había sido, el 19 había sido jueves y varios de mis hermanos, uno estaba ya casado, varios vivían fuera estudiando y otra vivía fuera trabajando, pero justo ese fin de semana, ese puente, habíamos podido estar todos juntos celebrando el que sería el último día del padre con él. Y entonces, pues ese sábado de ese puente, pues como todos los días, yo estaba arreglándome para salir, mis padres se fueron a misa como hacían y recuerdo su última frase, como siempre que salían, y siempre nos decían, hijos, sed buenos, ¿no? Y bueno, y estaba arreglando para salir y empezamos a oír como muchas sirenas, que en aquella época pues no era raro, y los hermanos que estábamos en casa dijimos, pues algo ha debido pasar porque claro, tanta sirena, pues ya parece que no es normal, ¿no? Seguimos oyendo las sirenas. Yo había quedado a las 8 y gracias a Dios salía un poco tarde de casa y entonces cuando salí del portal y entonces un vecino se abalanzó y me dice, oye, es que avisa a tus hermanos que vuestro padre ha tenido un accidente. O sea, yo fui la primera de nuestra casa en encontrarlo, ¿no? En saber que había pasado en ese momento todavía un accidente. Entonces volví a casa corriendo, los hermanos que estaban en casa fuimos acercándonos allí, cuando ya vimos que había bastante gente arremolinada y que había policía, pues ya empiezas a pensar que eso va a ser algo más que un accidente, ¿no? Y cuando ya llegamos al sitio, vimos a nuestra madre pues llorando y en la acera, bueno, pues
en ese momento la verdad es que no miras al suelo, tú miras hacia la altura de los ojos de las personas, ¿no? Y yo no vimos que en el suelo estaba tapado, por lo menos yo no lo vi, que estaba el cuerpo de nuestro padre ya tapado con una manta, y nuestra madre nos dijo que lo acababan de asesinar. Y luego la verdad es que en los años posteriores, pues cuando ETA asesina a tu padre, luego no estás toda la vida pensando en eso. Lo que tú recuerdas de tu padre, por supuesto, que lo han matado, lo han asesinado y es tremendo, pero lo que recuerdas de tu padre es a tu padre vivo. A nuestra madre poquísimas veces le he oído contar, muy pocas, pues eso, pues que iba con él y de repente oyó pues como dos disparos. En ese momento no sabes cómo suena un disparo, ¿no? Y ella dice pues como dos cohetes muy fuertes, y para cuando se quiso dar cuenta, pues nuestro padre estaba en el suelo y ella, su impulso fue correr hacia esa persona que salía corriendo hacia adelante y que acababa de asesinar a su marido, ¿no? Luego ya volvió, enseguida volvió y ya nuestro padre ya estaba muerto en el suelo. Tu padre decía yo que era teniente coronel del ejército, había sido durante 13 años el jefe de la Policía Foral de Navarra. Yo no sé si en todo ese tiempo, Paz, él os había transmitido en algún momento inquietud. No eran años cómodos para un militar, ni mucho menos para el jefe de la Policía Foral, seguro, en Navarra. No eran años nada cómodos, pero yo creo que nuestro padre, igual que muchísimos militares de la época, nunca dejaban, desde luego si él tuvo en algún momento miedo, nunca se lo vimos, nunca lo dejó traslucir. Para eso yo creo que los militares tienen un espíritu especial, ¿no? Y a pesar de que sabíamos que estaba amenazado, porque ETA pues le había llamado un par de veces a nuestra casa al número particular, entonces los teléfonos aparecían en las listas de teléfono y era muy fácil saberlo, ¿no? Y le habían amenazado varias veces por teléfono. Una de ellas cogió una de mis hermanas y la siguiente vez ya lo cogió mi padre y nunca jamás hizo alusión a esa llamada, ni que le habían dicho, ni él cambió para nada su manera de ser ni su manera de comportarse. Si hoy en día pues decir, bueno, pues debería cambiar los hábitos, lo que sea, pero yo lo que recuerdo perfectamente de nuestro padre es pues esa rectitud en sus criterios, en sus ideales y desde luego en su forma de ser, y ETA no le iba a hacer cambiar. Y no, la verdad es que nunca nos transmitió ese miedo y efectivamente no eran tiempos difíciles, no eran tiempos fáciles. Yo recuerdo perfectamente en aquella época cuando mi padre era jefe de la Policía Foral, a la vez Jesús Velasco era jefe de los Miñones de Álava y bueno, pues tenían alguna reunión en común porque eran las policías locales, digamos, regionales, ¿no? En aquella época, hermanas. Entonces, recuerdo perfectamente un día en Pamplona, yo volvía del colegio y yo recuerdo perfectamente a Jesús Velasco viniendo a comer a casa un día y a los, bueno, pues eso, ellos con sus uniformes y sus boinas rojas y en poco más de 2 años ETA los había asesinado a los dos. ¿Cómo fueron, Paz, las semanas, los meses después del asesinato de tu padre? Porque si no me equivoco, fue un asesinato, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Pamplona no fue capaz de condenar. Pues no, la verdad es que en aquella época, pues eran tiempos muy difíciles y eso que tengo que decir, que en nuestro caso, pues bueno, pues fue una excepción. Y entonces, en aquella época, el asesinato de nuestro padre, al ser una persona bastante conocida por tantos años sirviendo en el regimiento de aquí y en la Policía Foral, pues fue un asesinato que la verdad es que nos sentimos muy arropados, porque la Capilla Ardiente fue el único funcionario foral asesinado por ETA. Y pusieron su capilla ardiente en el Salón del Trono de la Diputación Foral, hoy Palacio de la sede del Gobierno de Navarra. Y por allí pasaron 20.000 personas, que hay que ponerse en el año 1981 para darse cuenta de lo que significó aquello. Muy arropados en ese sentido. Luego, un funeral también, bueno, pues muy emotivo, muy bonito, con una plaza de la Cruz en la iglesia de San Miguel, con una plaza de la Cruz llenísima de gente bajo la lluvia. Y a los pocos días hubo una manifestación en la que hubo 40.000 personas. Claro, hay que ponerse eso, 40.000 personas en 1981 es una barbaridad. Pero a la vez te digo que éramos muy conscientes que al mismo tiempo a guardias civiles o a policías nacionales o a cualquier otro personas asesinadas por ETA los asesinaban el mismo día, los ponían en un ataúd y los llevaban a sus lugares de origen sin pena ni gloria. Entonces en esos primeros momentos muy arropados y luego ya llega el bajón de
de pasadas esos primeros días en los que vives como una especie de película de miedo que no sabes lo que está pasando, y luego ya te quedas absolutamente en la más absoluta soledad, con el único consuelo de la familia y de los amigos. Y como dices tú, pues en esa época, en una Pamplona en la que el Ayuntamiento de Pamplona, con alcalde socialista entonces y no sé cuántos concejales de Ribatasuna, muchos, entre ellos Pachi Zabaleta, pues no fueron capaces de llegar a un acuerdo para condenar el asesinato de nuestro padre, porque según los concejales de Ribatasuna no habían tenido oportunidad de ver el informe del forense. Eso te hace un poco pues darte cuenta cómo era el sentimiento de aquella época. O sea, era increíble, ¿no? Decir que no lo condenaban porque no habían visto el informe del forense. O sea, como insinuando que igual, no sé, le habría dado un infarto a nuestro padre antes de que le desterrasen en 3 tiros en la nuca, no sé, o sea, cosas que parecen increíbles, pero que hay que seguir contándolas hoy en día porque de tan increíbles que parecen, pues hay que contarlas de primera mano para que la gente joven, sobre todo de hoy en día, sepan todo lo que pasó en aquella época y todo lo que nos hicieron sufrir y nos siguen haciendo sufrir. En aquel año vosotros sufristeis el rechazo, digamos, de la condena política por esa presión o esa presencia de Herri Batasuna, entonces hoy Bildu, en las instituciones. Como víctima, Paz, ¿cómo estás viendo ahora esa presencia importante de Herri Batasuna, de Bildu, en las instituciones? Pues muy preocupada, porque la verdad es que esto ha sido una evolución clarísimamente que el terrorismo ha sido derrotado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también porque ellos, en una estrategia totalmente pensada para colarse en las instituciones, pues vieron que matando ya no iban a conseguir nada y dejando de matar, pues están consiguiendo lo que no consiguieron matando, ¿no? La gente de Herri Batasuna Bildu, que son los herederos, pues sigue pensando, y además así lo ha dicho hace escasos días la portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco, que el daño, según ella, lo está reconocido, que yo creo que no está reconocido ni mucho menos, pero que bueno, que habría que ver en cada caso si estaba justificado o no, o sea, ya más claro el agua, ¿no? Yo en ese caso, por ejemplo, el asesinato de nuestro padre, entiendo yo que es de los totalmente merecido, ¿no? Porque un militar español, pues ahí, totalmente justificado, ¿no? Vuestro padre, no había duda de que se merecía el ser asesinado. El presidente del gobierno es el responsable de pactar con Bildu y de pactar su gobierno y el gobierno de Navarra lo mismo con los herederos de los asesinos de nuestros familiares. Vamos a terminar recordando, Paz, cómo era tu padre. ¿Cómo era José Luis Prieto? ¿Qué recuerdos tenéis, por desgracia, de aquel último día del padre? Pues era una persona normal, como todas las personas que ETA asesinado. Fundamentalmente un hombre bueno, un militar español, por eso lo eligieron, no por otra causa. Y el motivo de elegirles, no de asesinarles, era pues eso, que elegían a militares, a guardias civiles, a policías, a magistrados. Luego ya empezaron a elegir a periodistas, empezaron a elegir a políticos. Él era una persona súper normal, un padre de familia, pues un militar de los pies a la cabeza, muy español, muy cristiano, con una fe súper arraigada, que eso es lo que le hizo pues confiar siempre en la providencia. Y bueno, pues de ese tipo de gente que, pues bueno, los militares, ya te digo, pues nunca nos dio una muestra y estoy segura de que pensaría, bueno, pues si me pasa algo, pues que me pase a mí, ¿no? Nunca fue escoltado ni pues apareció. Él, su segunda pasión, aparte de su carrera militar, era la historia y bueno, pues yo creo que por él estudié también la carrera de Geografía e Historia, pues apasionado de la historia, estudioso, todo el día con sus libros y sus estudios sobre heráldica, sobre los escudos, sobre los apellidos, la familia, bueno, pues eso, una persona normal, un padre de familia normal, corriente, enamorado de la naturaleza y enamorado de su país. ¿Durante tiempo recordasteis aquel 19 de marzo, Paz? Sí, claro, o sea, ese 19 de marzo, el último día del padre, además tenemos fotografías de ese día y bueno, pues ahí se ve lo que era él, lo más importante para él era su familia, y el 21 de marzo, pues claro, siempre lo recordamos, ¿no? Aquel día, el primer día de la primavera de aquel año, ¿no? Un día tan bonito por uno y tan triste por otro, bueno, pues siempre es inolvidable, claro, inolvidable. Y este año se cumplen 40 años, nada menos ya, y con mucha pena de ver pues lo que está pasando otra vez en España. O sea que
que muchas veces te desesperas y dices, la verdad es que no sé si ha servido para nada, que hayan matado a todos nuestros familiares para que ahora los políticos estén dando semejante talla tan baja, tan, no sé, es muy desesperante, muy desilusionante, muy desesperante, muy decepcionante. Y bueno, pero ahí seguiremos, porque yo siempre digo también que los terroristas cuando asesinan a tu padre o a tu familiar pues te causa muchísimo dolor, pero por lo menos en mi caso no saben lo fuerte que me hicieron, ¿sabes? Entonces, pues nunca van a conseguir rendirnos, nunca. A mí hay una palabra que me gusta mucho y es la palabra resistencia, ¿no? Y siempre digo que llevamos resistiendo mucho tiempo y resistimos lo que haga falta frente a ellos. El 21 de marzo de 1981, ETA asesinaba a José Luis Prieto en Pamplona antes de entrar en misa acompañado de su mujer. Paz Prieto tenía en aquel entonces 19 años. Paz, gracias por haber recordado la figura de tu padre. Pues muchísimas gracias a vosotros también por este proyecto y por contar lo que pasó. Que a mí hay también ahora una palabra que no me gusta nada y que está muy de moda, es lo del relato, ¿no? Y cuando digo decir a la gente que hay que construir un relato, pues digo, es que no hay que construir nada. Lo que hay que hacer es contar la verdad de lo que pasó. Sencillamente, la verdad de lo que pasó. Y claro, lo que no hoy en día no tiene sentido es que esa verdad de lo que pasó nos la vayan a contar los asesinos o sus acólitos o o la gente que les apoyaba o la gente que les ayudaba, ¿no? La verdad de lo que pasó la tenemos que contar nosotros.